¿Qué pasó en el mes de marzo? El hecho más importante fue la baja de la tasa de política monetaria del Banco Central. Es la tasa por la cual remunera los pasivos, los LELIQ, los pases que tienen colocados los bancos. Esa tasa a la cual remunera implica que hay una emisión monetaria de por medio. La tasa estaba en el 100%, se bajó al 70%, por lo cual se está reduciendo lo que es la emisión monetaria. Esto contribuye a que no haya tantos pesos en la economía y que no haya tantos motivos para una devaluación. Habiendo dicho eso, esta baja de la tasa de la política monetaria también se vio acompañada con la limitación de obligar a los bancos privados a tener una tasa mínima del plazo fijo. La misma tasa bajó similar a la tasa de política monetaria. Si los bancos necesitan pagarnos a nosotros una tasa de interés, esa tasa de interés va a depender de a cuánto prestan ellos el dinero o también a cuánto le está pagando el Banco Central esa tasa, por lo cual está todo hoy en torno a un 70%, bajando del 110 que obligaban anteriormente a tener como tasa mínima los plazos fijos. ¿Qué significa todo esto? Que para la persona que todavía sigue en pesos, que tenía una tasa del 110%, que era más o menos un 9,1% mensual, que comparado con un 20% de inflación que teníamos, obviamente perdía una barbaridad, ahora pasó a perder contra un 13% de inflación que tuvimos en febrero, o contra un 10% que se espera más o menos en el mes de marzo, también una barbaridad. ¿Por qué? Porque la tasa del plazo fijo hoy está en torno al 70%, que es un 5,8% mensual aproximadamente, 5,83% mensual. Ahora, en todos los casos, cualquier persona que esté colocada en pesos en un instrumento de renta fija garantizada, como puede ser un plazo fijo o como puede ser una caución que por ahí te rinde un 71 o 72% dependiendo del día, todas esas personas se están perdiendo y se están descapitalizando. ¿Por qué? Porque están ganando menos que lo que tenemos de inflación y no hay ninguna alternativa segura que nos garantice tener un retorno por encima de la inflación. Lo más similar por ahí que tenemos es un plazo fijo UVA, pero es un poco ilíquido. ¿Por qué? Porque todavía nos exigen colocarlos por 180 días en el banco. Entonces, la persona que estaba acostumbrada a hacer tasa de interés hasta que paga la tarjeta de crédito, hasta que tiene los gastos de la escuela, la universidad o el pago del alquiler, esa persona hoy no tiene un instrumento que le dé un retorno atractivo. Contra un 10% de inflación que vamos a tener en el mes probablemente de marzo, o un 12% que es el sentimiento del relevamiento de expectativa monetaria, que es una encuesta que realiza el Banco Central contra 40 consultoras, nos seguimos quedando por debajo y no hay ningún instrumento que nos dé una rentabilidad acorde. Tenemos fondos comunes de inversión que ahora los voy a analizar un poco, pero en ninguno tenemos una ganancia por encima de lo que es la inflación garantizada. En todos los instrumentos que tenemos hoy de corto plazo en pesos, vamos a terminar perdiendo. Por lo cual no tiene nuevamente sentido estar en pesos en algo que tenés garantizado una pérdida. ¿Quién voluntariamente quiere ir a perder plata? Estimo que muy pocos de ustedes quieran hacer eso. Por lo cual, una de las alternativas que se vienen planteando hace varios años es buscar inversiones vinculadas al dólar. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación que se tiene en Estados Unidos está en torno a un 3,7, 3,8%. Y las alternativas de inversión que tenemos en dólares sí están por encima de la tasa de inflación, por lo cual, si estamos invirtiendo en activos dolarizados, tenemos que comparar el rendimiento de nuestras inversiones con la pérdida de valor que tiene esa moneda. Acá en Argentina esperamos que este año tener un 200% de inflación aproximadamente, y el plazo fijo nos está pagando un 70%. Claramente estamos perdiendo, prácticamente necesitamos triplicar la tasa de un plazo fijo para poder llegar a superar a lo que es la inflación esperada de este año. Como eso no ocurre, no tiene sentido seguir permaneciendo en pesos y bueno, quien lo tenga que hacer para pagar la tarjeta o para gastos de muy corto plazo, lamentablemente tiene que aceptar que la tasa que está pagando es sumamente baja y no hay mejores alternativas. Para nuevamente buscar alternativas de inversión de mediano a largo plazo, el dólar me sigue pareciendo la moneda ideal porque nuevamente las alternativas de inversión pagan más de lo que tenemos de inflación. ¿Cuánto más? Y entre 2 y 3 veces, por lo cual tendríamos 3 veces el rendimiento de lo que tenemos de inflación. Eso es un rendimiento en términos reales. ¿Qué significa términos reales nuevamente? Que si tenés un 200% de inflación y tenés un 70% de rendimiento en un plazo fijo, claramente te quedas por detrás. Con los dólares pasa al revés. Tenés un 3,8% de inflación y los instrumentos te rinden 8, 9 o hasta 10%. Estás claramente por encima y tu capital crece en términos reales y no solamente en nominales. No tenés más pesos que cada vez valen menos cuando vas a comprar, sino que tenés más dólares que cada vez que los vas a utilizar valen también más. En relación también a lo que viene ocurriendo con la dinámica del precio del dólar, se sigue manteniendo bastante tranquilo, igual que empezó en el mes de febrero, y esto justamente porque el Banco Central sigue acumulando reservas. ¿Cómo logra esto? Con un dólar relativamente alto que viene ajustando a un crawling peg del 2%, viene subiendo eso el dólar oficial medianamente todos los meses. Perdón que estoy jugando acá con la luz a ver cuándo se ve bien. Y por la creación sobre fines del mes de febrero de los famosos BOPREAL, estos bonos para la reconstrucción argentina,
que llevaron una emisión de aproximadamente unos 7.000 millones de dólares, ya están casi todos colocados. Le permitió al Banco Central patear esos dólares que tenía que darle a los importadores hacia adelante, dándoles un bono, que estos bonos se pueden negociar en el mercado secundario y el importador se hace del dinero, lo puede liquidar afuera y cumple con su compromiso de pago y sigue funcionando. El Banco Central le dio estos bonos que vencen, creo que los primeros vencimientos son en el mes de octubre ya de este año, por lo cual pateó la deuda más de 6 meses hacia adelante y por el momento puede seguir acumulando reservas. Habrá que ver después cómo continúa esta dinámica, sobre todo sobre el segundo semestre del año, que suele ser el semestre donde se tienen gastos más fuertes. Mucho se habla de lo que es el déficit fiscal, que hoy están recaudando más de lo que se está gastando, por lo cual eso da un sentimiento de que a futuro se va a poder pagar toda la deuda que está emitida. Ahora, los cargos más fuertes vienen durante el segundo semestre. Vamos a tener que ver ahí qué es lo que termina pasando con esta dinámica de acumulación de reservas que tiene el Banco Central y de reducción de lo que es el gasto del déficit. En relación a lo que ocurrió con el tipo de cambio, subieron lo que es el dólar oficial, en torno a este crawling peg del 2%, subió un 1,78%, pasó de 842,25 a 857,42, esto es el dólar oficial. El dólar MEP bajó un poquito más, pasó de 1021,16 centavos a 990,94, esto es el cierre del último día de marzo, es una caída del 2,96%, perdón, y el cable también cayó, pasó de 1062,38 a 1051,18, esto es una caída de el 1,05%. Ahora, si medimos lo que es nuestras inversiones dolarizadas contra el peso, sí, tuvimos una caída de valor porque medido en pesos, si baja el tipo de cambio, obviamente vale menos. Pero lo que tenemos que en realidad medir es cómo rinden nuestras inversiones en la moneda en la que estamos invirtiendo. Si estamos invirtiendo en activos dolarizados, cómo viene evolucionando en dólares nuestra cartera de inversión. Y acá yo siempre quiero poner el ejemplo que por ahí es muy simple de entender de lo que pasó en el 2023. Si en el 2023 a principio de año ustedes tenían $1, ese dólar en pesos valía 350 pesos. Sobre fin de año ese dólar se fue a 995. A principio de año tenías $1, valía 350 pesos, a fin de año tenías $1 y valía 995. ¿Ustedes ganaron algo ahí? No, simplemente se devaluó nuestra moneda y necesitaste casi el triple de pesos para comprar la misma cantidad de dólares, pero ustedes siguen teniendo $1. Acá el análisis que hay que hacer es exactamente el mismo. ¿Cuánto valen nuestros activos medidos en dólares? Y ahí claramente vimos una suba en el valor de cotización, tanto de lo que son las carteras de renta fija, como la cartera para el retiro, por ejemplo, las carteras que tienen los clientes con obligaciones negociables y también las carteras de renta variable mediante los CDR. En relación a lo que fue el rendimiento de los fondos comunes de inversión, que son la alternativa natural por ahí a un plazo fijo, para el que no le guste estar inmovilizado durante 30 días, hay fondos comunes de inversión que tienen rescate de manera inmediata, los fondos de money market, rescate en 24 horas, que son en mayoría los fondos T+1, los fondos de tasa Badelar, que pagan algo similar a un plazo fijo, y los fondos que ajustan por ser, que deberían tener este rendimiento similar a lo que es la inflación, que en ninguno de los casos lamentablemente ocurrió. ¿Por qué? Porque la inflación durante los primeros 3 meses del año se va a ubicar en torno al 52%, y ningún activo de renta fija rindió 52%. O sea, los plazos fijos rindieron este mes, por ejemplo, que como esta baja de tasa de política monetaria pasó sobre la segunda semana del mes de marzo, tuvimos a principio de año, si colocábamos un plazo fijo, la tasa garantizada por 30 días del 110%. Entonces el rendimiento del plazo fijo durante el mes de enero, durante el mes de marzo fue del 9,34% si queremos hacer una colocación, por ejemplo, a 31 días, a la tasa que en ese momento era del 110. Eso con el rendimiento que veníamos teniendo del mes anterior hace que en el acumulado anual, habiendo colocado plazo fijo en enero, plazo fijo en febrero y plazo fijo en marzo, tengo un rendimiento acumulado del 29,99%. Nuevamente, comparado con un 50% de inflación, terminamos perdiendo en todos los casos. Los fondos comunes de inversión de money market, que nos dan la posibilidad de rescatar este dinero de manera inmediata, sin necesidad de esperar los 30 días, lo colocamos hoy, lo sacamos mañana, tuvimos una pequeña tasa de interés, que eso por ahí es lo más recomendable para la persona que tenga un compromiso de pago en pesos y no quiera asumir ningún tipo de riesgo y no le alcance a colocar ese dinero a 30 días. El fondo money market, ya con esta baja que tuvo las tasas de interés y también la baja del valor que estaban pagando las cauciones, ya tuvo un rendimiento del 5,98% en los últimos 30 días, o lo que fue marzo, y viene acumulando un rendimiento del 22,39% en 2024, claramente por debajo del 50% de inflación de los primeros 3 meses. Los fondos de tasa Badelar, que son más los que siguen a la inflación, ya vinieron ajustando por esta baja de tasa de interés, por lo cual ya rindieron un 7,78%. Un fondo T+1 rindió en torno a esos valores, más por debajo de
lo que estaba el plazo fijo a principio de mes, pero por encima de lo que rinde el plazo fijo en el día de hoy. Y da un acumulado en el año del 24,48%. Y finalmente los fondos de tasa que ajustan por ser, que deberían ajustar por este coeficiente de referencia que sigue a lo que es la inflación. Lo que había ocurrido era que la expectativa de inflación durante diciembre era sumamente alta. Esperábamos tener 20% de inflación, 25% creo que tuvimos en el mes de diciembre, después tuvimos 20 en enero y después tuvimos un 13 en el mes de febrero. Bueno, se esperaba que estos valores sigan más en torno al 20% y no llegar todavía a un dígito de inflación recién para mitad de año, por lo cual la inflación viene desacelerándose de una manera muy rápida y buena, entre comillas rápida porque veníamos de valores astronómicos, pero la expectativa que había de inflación al ser más alta y al estar puesta en el precio de estos bonos que ajustan por ser, hace que al haber una sobredemanda o al haber anteriormente una sobredemanda de los activos que ajustaban por ser, al tener una expectativa de inflación muy alta, los bonos valían muy caro. Cuando bajó la expectativa de inflación también cayeron el precio de los bonos. Eso hizo que en los últimos 30 días, por ejemplo, los fondos que ajustan por ser rindieron un 10,83% contra una inflación que va a estar en torno más a ese valor, pero si hacemos el acumulado de los últimos 3 meses, un fondo SER te rindió 29,40%, cuando la inflación se esperaba que, o la inflación va a dar en torno a un 50% para los primeros 3 meses. Entonces, con cualquier fondo común de inversión nos quedamos por detrás. Medido en pesos también lo que fue la variación del dólar, cerramos fin de año con un dólar a 995 más o menos y hoy tenemos un dólar a 990, por lo cual tuvo una caída del 0,5%, 0,05% en los últimos 3 meses, por lo cual medido de esa manera uno hubiera tenido un rendimiento mayor habiéndose quedado haciendo tasa en pesos y luego dolarizándose. Lógicamente hay que tener la bola de cristal para saber cuándo el dólar va a subir y hacer tasa en pesos durante ese periodo de tiempo. Como no la tenemos, no nos dedicamos a especular sobre cuándo puede llegar a ocurrir ese hecho, porque muy rápidamente ese 10 o 20% de ganancia que se pudo haber obtenido en dólares en los primeros 3 meses del año, puede ocurrir el fenómeno inverso y ustedes pueden perder 10 o 20% en dólares, lo cual es sumamente preocupante porque se tarda 1 o 2 años o 3 años incluso en recuperar esos retornos. Así que no jugamos a tratar de adivinar cuándo va a saltar el tipo de cambio, sino que nos mantenemos en inversiones dolarizadas, garantizándonos rendimientos en dólares por encima de lo que es la inflación norteamericana. Si nos vamos a analizar lo que fue los CDR, los activos de renta variable, el S&P, el índice que replica las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en los primeros 3 meses del año rindió 10,05%. El QQQ, que hace lo mismo pero más vinculado al sector tecnológico, con 100 empresas rindió 8,42% y la cartera tecnológica rindió 14,31%. La cartera tecnológica, si la quieren replicar, que muchas veces la gente me consulta, la pueden buscar en Google, ponen cartera tecnológica 2024, WSM Inversiones, lo va a llevar un link a la página de WSM Inversiones donde figura todas las empresas que forman parte de esta cartera, que son 10 acciones y un CDR. La pueden replicar de cualquier momento, es una cartera pensada para un horizonte de 3 años, obviamente inversiones para un perfil agresivo por tratarse de activos de renta variable. Así que, en conclusión, las personas que estuvieron en renta fija en dólares, por ejemplo la cartera para retiro, vienen rendiendo en torno a un 9,57%, o sea, es lo que subió el precio de las obligaciones negociables que componen la cartera para el retiro, adicionado los cupones de interés que han pagado de por medio. Y por otro lado, la cartera tecnológica en el mismo periodo de tiempo 14,31%, obviamente para un perfil agresivo, y el anterior para un perfil más vinculado hacia lo moderado por ser un activo de renta fija y por ser un activo argentino. Así que todo lo que fue inversiones en dólares han tenido rendimientos positivos medido en dólares. En pesos obviamente se ve todo alterado por lo que es el tipo de cambio. Espero que les haya servido todo este resumen y toda esta información, que tengan en cuenta todo esto al momento de tomar decisiones. No es una decisión que tienen que tomar para ver qué es lo que va a pasar al mes que viene, sino que ustedes tienen que empezar a proteger el patrimonio por 1, 2, 5, 10, 20 años, y ahí uno va a poder tener un poco más de claridad al momento de tratar de elegir qué instrumento de inversión va a componer por varios años su cartera. Muchas gracias por ver este video y nos vemos el mes que viene.